La noción de política criminal ha sido definida por la Corte como el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. La política criminal como principio debe montarse sobre mecanismo de prevención del delito, es decir, se deben buscar los medios para que el delito no surja. En materia de política criminal, el sistema se ha dedicado mayoritariamente a aumentar penas, a crear nuevas infracciones penales, pero se olvida de dos elementos fundamentales en una verdadera política criminal. Uno, que la finalidad de la pena es la resocialización del actor criminal. Esto no se está logrando en este tipo de establecimientos carcelarios. Y segundo, que seguir aumentando las penas no es la solución. Cuando se crean nuevos delitos, no se piensa en reforzar la capacidad de los jueces y fiscales para poder enfrentar la demanda o que se ha restringido la libertad provisional. Estos hechos derivan en el hacinamiento carcelario. A esto se le suma que no hay programas de resocialización efectivos. La legislación penal es la manifestación concreta de la política criminal del Estado. Una de las consecuencias más visibles es la crisis que vive el sistema carcelario en Colombia. Una de las figuras que causan el hacinamiento en las cárceles del país es la figura preventiva. A fecha del 2012, habían 117.000 personas recluidas en cárceles, de las cuales 41.000 eran detenidos como medida preventiva. Estas cifras fueron dadas a conocer por el viceministro de Política Criminal y Justicia, Miguel Samper. Producto de ese hacinamiento, los reclusos viven en condiciones que no garantizan los derechos fundamentales básicos. La grave crisis de hacinamiento que viven los reclusos en las cárceles del país puso una alerta a las autoridades. Las voces de los presos y sus familias, los defensores de derechos humanos, los políticos y el gobierno han advertido que la ocupación de las cárceles se encuentran en su tope máximo, que en ellas ya no cabe un preso más y que día a día siguen ingresando un número significativo de reclusos. Además, según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actualmente el Estado enfrenta 18.565 procesos judiciales solo por privación injusta de la libertad. Estas demandas podrían costarle a la nación casi 22.9 billones de pesos, lo que podría implicar un inmenso problema fiscal. El gobernante tiende a creer que la gente exige mano dura y en consecuencia se tiende a realizar una serie de modificaciones en materia penal, entre otras cosas para generar una sensación de seguridad en el ordenamiento jurídico. Desde la promulgación del Código Penal hasta el primer semestre del 2011, fueron expedidas 36 leyes para modificarlo. La mayoría de esas leyes, 20 iniciativas que equivalen al 57% del total, han provenido del propio Congreso, seguidas de las que ha impulsado el Ejecutivo, que han sido 11 iniciativas. El gobierno en asocio con la Fiscalía, 2 iniciativas, el gobierno junto con los congresistas, 1, y la Fiscalía de manera autónoma, 1. Esas 36 modificaciones que se han realizado a la legislación penal tienen que ver principalmente con la tipificación de nuevas conductas, creación de delitos, 47 nuevos delitos, el aumento de penas para delitos ya creados, la modificación de causales de agravación punitiva, la variación de las consecuencias punitivas para determinada clase de delitos y la modificación de beneficios por aceptación de cargos. Sin lugar a dudas, la motivación de este aumento de penas está relacionado con el populismo punitivo, que es normal en el legislador. Es normal que el legislador, cuando se da a la casa de los votos, acuda a temas sensibles para la opinión y asuma posturas que son muy bien recibidas por la opinión, como la creación de nuevos delitos, como el endurecimiento de las penas, como el enviar más personas a la cárcel. Eso es normal en el legislador y sin lugar a dudas forma parte del populismo punitivo. Lo que nosotros apreciamos con preocupación es que ahora la rama judicial también se ha contagiado del populismo punitivo. Entonces vemos cómo se acude a argumentos pues muy cuestionables para mandar a las personas a las cárceles, para negarles la posibilidad de subrogados o lo peor, para decir que ciertas personas, según el delito que cometieron, no tienen derecho a la redención de la pena por vía del estudio del trabajo. Esos incrementos surgen muchas veces como fenómenos de opinión en el afán de dar respuestas frente a hechos de violencia o como estrategia de algunos partidos políticos que buscan ganar unas elecciones y utilizan estos temas problemáticos para hacer campaña.
Algunos de esos hechos más difundidos han sido, por ejemplo, las personas quemadas con ácidos, la ley contra conductores ebrios, los delitos contra los niños y el más reciente, el feminicidio. Sobre pretexto de apaciguar los efectos de la inseguridad ciudadana, se están implementando políticas de mano dura, de tolerancia cero, que implican fenómenos desastrosos para los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo el incremento acelerado de las penas, la solicitud permanente para Colombia de cadenas perpetuas para determinados delitos, de pena de muerte inclusive se ha llegado a hablar en este país. Se habla de suspensión y negativa absoluta de subrogados, de beneficios, de rebajas, de libertades provisionales a personas que están detenidas por determinados delitos. Si bien se busca generar confianza en el ordenamiento, se ha obtenido todo lo contrario. La sensación de impunidad es generalizada. Un ejemplo de ello es la igualdad frente a las penas. Se privilegia a grandes criminales que tienen mucho que delatar, de manera que terminan pagando penas muy pequeñas comparadas con sus delitos, en tanto que el pequeño criminal que nada tiene que contar debe purgar penas larguísimas. La impunidad es una señal del Estado de que se puede matar a alguien y que no pasa nada, ese es el problema. La prevención y la lucha contra la criminalidad no debe basarse exclusivamente en el sistema penal. Los factores que inciden en la delincuencia tienen mucha relación con las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión. En síntesis, en Colombia se ha dejado la persecución del fin resocializador de la pena, se han adoptado las cárceles como simples centros de reclusión de internos que no reciben educación, entrenamiento laboral competitivo, ni formación en valores y reglas sociales. Por lo tanto, es muy poco probable que el Estado colombiano logre la resocialización de un creciente número de reclusos porque carece de recursos económicos, técnicos y humanos para alcanzar este fin. La política criminal debe ser una política pública estructurada de prevención y lucha contra la criminalidad basada en principios y reglas que impidan el desgaste del derecho penal en búsqueda de soluciones que podrían lograrse por otros medios. Por ello, es indispensable que al lado de las medidas de estricta política penal se establezcan otras estrategias y acciones dirigidas a eliminar los factores de criminalidad y a mejorar las condiciones de vida de quienes están más expuestos a las situaciones favorables al crimen. Es importante abandonar la idea de que el delito se combate esencialmente con el incremento de penas. La política criminal debe prever instancias adecuadas para que el Estado diseñe e implemente tratamientos del delito desde perspectivas diversas al derecho penal, para lo cual se debe estructurar instituciones con expertos de otras disciplinas, quienes se encargarán de diseñar tales respuestas. Para que la política criminal pueda desarrollarse adecuadamente y logre los efectos buscados, es importante que en su diseño e implementación se establezca una efectiva coordinación entre las diferentes entidades e instituciones que deben intervenir en la prevención, reacción, investigación, procesamiento y sanción de la criminalidad, así como en la fase de ejecución de las penas y en la aplicación de las medidas no penales como la conciliación y la despenalización de ciertas actuaciones que tiendan a la prevención de conductas lesivas de los derechos ciudadanos.